Por el conocimiento de nosotros mismos entramos en la primera morada. Bienvenidos a este espacio en el que seguimos reflexionando ahora sobre cómo entrar dentro de nosotros mismos para adquirir ese conocimiento del que tanto hablamos, ese conocimiento de nosotros mismos. Esa frase famosa de conócete a ti mismo, que en el video anterior de alguna manera nos acercábamos a ella y nos quedábamos en la importante cuestión, cómo entrar dentro de nosotros mismos. Y trataremos de dar respuesta a través de una autora en especial, Edith Stein, en un libro o en una especie de escrito breve que ella hizo sobre las moradas del castillo interior de Santa Teresa. Y ella la analiza en relación con la estructura de la persona humana, una obra de Edith Stein también de mucha trascendencia e importancia para el conocimiento personal. La obra de Teresa de Jesús, El castillo interior, una de sus obras más famosas y su obra culmen, su última obra, y me repito, su obra culmen, Edith Stein ahora la va a analizar en relación con la estructura de la persona humana. Nosotros no nos vamos a detener tanto en la estructura de la persona humana, sino que veremos cómo de la mano de Teresa de Jesús, Edith Stein nos va suministrando cómo entrar, cómo adquirir esta interioridad. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Y empezamos con una frase de Vladimir Solovier, un filósofo y pensador muy importante ruso, que dice: ante todo, es necesario para nosotros vivir, luego conocer la vida y por último corregirla. Vladimir Solovier, Fundamentos espirituales de la vida. Entonces, nos quedamos con estas dos cosas finales de Vladimir Solovier, que dice: luego conocer la vida y por último corregirla. Sabemos que tenemos la vida, una experiencia ineludible, una experiencia que no necesita de alguna manera demostración alguna, es evidente por sí misma, y entonces debemos luego pasar a estas dos categorías: conocer la vida y por último corregirla. Y con esta frase la encontré luego de haber recogido lo que le voy a compartir de Edith Stein, y me pareció muy curiosa porque lo que Edith Stein está haciendo, y que a mí me parece oportuno para esto de entrar dentro de nosotros mismos y poder adquirir en lo que nos vamos a enfocar, el conocimiento de nosotros, el conocimiento más logrado de nosotros mismos. Esta frase me pareció muy curiosa. ¿Por qué? Porque de alguna manera sintetiza lo que sucederá. Pensar la vida y corregirla. Primero la pensamos y por último la corregimos. Dejamos a Vladimir Solovier y nos vamos a las palabras de Edith Stein en este escrito breve sobre Teresa de Jesús, propiamente en el castillo interior. Este diálogo de Edith Stein con Teresa de Jesús, a través de quien ella se introduce en el cristianismo, ya de manera definitiva. Los acercamientos que ella había tenido, la lectura de la ejercitación del cristianismo y tantas otras obras importantes que ella había leído en su formación alemana, de autores alemanes de mucho peso, y me cito de manera explícita la ejercitación del cristianismo porque ella lo dice así en su autobiografía. Con Teresa de Jesús es donde ella culmina esta inquietud por lo religioso y por la experiencia que la fe va a traer al conocimiento de la persona, al conocimiento del mundo. Y luego vemos la diferencia en Edith Stein cuando se hace cristiano. Entonces,
Teresa de Jesús entonces acompaña su vida, la introduce en el cristianismo y desde entonces acompaña su vida de manera muy cercana, muy íntima, al punto tal de que también se hace monja carmelita, propiamente la orden de Teresa de Jesús, su maestra. Entonces nos dice, en el cual entra la definición del alma como centro de todo ese edificio físico, psíquico, espiritual que llamamos hombre. Pero no es posible ofrecer un cuadro preciso del alma, ni tan siquiera de forma breve y deficiente, sin llegar a hablar de lo que compone su vida íntima. Entonces, así se plantea Edith. En el cual entra la definición de alma como centro de todo ese edificio físico, psíquico y espiritual que llamamos hombre. Esto de alguna manera apela en Edith Stein a lo que es la estructura de la persona humana. ¿Qué es el hombre? Entonces, cuando nos preguntamos esto de entrada, debemos rápidamente, como Edith Stein, hacer esta triple dimensión. De hecho, es como una palabra que no se puede hacer una sola palabra, pero está escrita de una manera seguida, separada por un cotejo. Físico, psíquico, espiritual. Físico, lo psíquico y lo espiritual. Y a eso es lo que nosotros llamamos hombre. No solamente un grupo, se puede decir que todos llamamos a eso hombre. Incluso los que niegan una parte de esto, en la experiencia, valga la redundancia, tienen experiencia o tienen evidencia de esto. Entonces, pero no es posible ofrecer un cuadro preciso del alma, ni tan siquiera de forma breve y deficiente, sin llegar a hablar de lo que compone su vida íntima. Entonces, no es posible hablar del alma sin pasar por su composición íntima. Y eso Teresa lo va a hacer, quizás nosotros no lo agotemos porque no es una lectura ni un análisis completo del párrafo del escrito de Edith, pero nos vamos a acercar. Entonces, la búsqueda del conocimiento personal nos remite entonces a qué es lo que vamos a conocer, es a nosotros. Entonces, ese conocimiento es centrarnos de alguna manera en nuestra alma. Por eso entonces hablamos de alma. No puedo hablar de los lentes porque no voy a conocer los lentes, sino que es un ejercicio de interioridad. Y en esa interioridad, mi alma y yo, o yo que soy mi alma, me voy conociendo. Es como si yo mismo me pienso a mí mismo. Entonces, vamos a ver cómo Teresa, Santa Edith Stein, junto a Teresa, nos van guiando. Y dice, para la Santa y Teresa de Jesús, no era posible dar a entender los sucesos que acaecen en el interior del hombre sin antes aclararse a sí misma en qué consiste exactamente ese mundo interior. No era posible para Teresa dar a entender lo que sucede sin aclarar ese mundo interior. ¿En qué consiste ese mundo interior? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué hay en ese mundo interior? Para entonces poder dar a entender lo que sucede. Para ello se le ocurrió la feliz imagen de un castillo, con muchas moradas y aposentos. El cuerpo lo describe como el muro que cerca el castillo. A los sentidos y potencias espirituales, memoria, entendimiento y voluntad, me he perdido. Memoria, entendimiento y voluntad, a veces como vasallos, a veces como centinelas o bien simplemente como moradores del castillo. Eso está claro. Fuera del mundo de las murallas que rodea el castillo, se extiende el mundo exterior. En la estancia más interior habita Dios. Entre estos dos, que como es obvio no han de entenderse espacialmente, se hallan
las 6 moradas que circundan la más interior, la séptima. Pero los moradores que andan por fuera o quedan junto al muro de cerca no saben nada del interior del castillo. Cosa esta realmente extraña. Es una situación patológica que uno no conozca su propia casa. Pero de hecho hay muchas almas así. Eso sería como una exclamación final. Entonces, volvemos atrás. Para ello se le ocurrió la feliz imagen de un castillo con muchas moradas y aposentos. Así comienza Santa Teresa el libro del castillo interior. Viniendo yo a considerar esto que me han pedido, que por la obediencia se allanan tantas cosas, se me ha dado a entender que es el alma como un castillo donde hay muchas moradas. Y entonces ya ella va haciendo una descripción como de la imagen. Curioso. Las imágenes hablan más que los conceptos y las palabras, en el sentido de que la imagen ensancha un mundo de una realidad más vasta, y luego se pueden aquí meter las expresiones correctas, se pueden aquí entrar las puntualizaciones y los matices. Pero la imagen es fantástica. De hecho, le ha logrado a Teresa insuperablemente un conocimiento de lo que es la persona interiormente, porque su tarea en cuanto a la oración y los sucesos espirituales apela más a esa interioridad. Un legado de maestra de oración que creo que ningún otro santo, ni en la iglesia, ni entiendo que ni fuera de ella, se le puede acercar, o si se le acerca, tendría mucho que desear de Teresa. Entonces no me detengo más en estos preámbulos. Y entonces al cuerpo lo describe como el muro que cerca el castillo. Entonces el castillo está cercado por un muro, y ese muro es nuestro cuerpo. A entrada esto parece como, relativiza el cuerpo, lo minoriza, lo desprecia. No es eso, no es eso. Parece, se puede tomar a esta confusión, pero no. Teresa quiere centrarse en la interioridad de la persona. Lo más importante es la interioridad de la persona. De hecho, lo más difícil es la interioridad de la persona. Teresa entonces quiere tiene cierta preferencia, y es su tema de análisis en esta obra, la interioridad. Y en el castillo se va a limitar a describir lo que va a suceder en las afueras del castillo, y las limitaciones y lo difícil que se le hace a un alma acostumbrada a estar por fuera del castillo encontrar la manera de entrar. Y esta manera de entrar es para nosotros el conocimiento que buscamos. Este entrar es empezar a adquirir conocimientos, es de alguna manera limitar nuestra exterioridad y entrar en la interioridad, si se puede hablar así, meternos en la interioridad, y dentro de la interioridad conocernos. ¿Y qué vamos a conocer? Vamos a conocer incluso las cosas que en la exterioridad no suceden, pasan, cómo nos afectan, pero las vamos a entender desde nuestro centro vital, desde nuestro yo. Si pudiéramos decir que hay una especie de centro o una idea muy importante aquí, es el yo. Y entonces desde mí, voy a poder decir desde mí con mayor entereza, he conocido esto, he hecho esto, me ha sucedido esto, a mi alrededor sucede esto. Entonces vamos a dejar la ronda del castillo, el muro del castillo, para entrar en eso. Entonces de esto se trata, entrar en el castillo, entrar en la interioridad, entrar en nosotros mismos. Entonces, a los sentidos y potencias espirituales, que sabemos que lo tenemos y a diario lo usamos, pero no nos ponemos en relación con ellos, o no nos hacemos de alguna manera conscientes de manera importante de ellos, Teresa los va a llamar a los sentidos y potencias espirituales, memoria, entendimiento y voluntad, los va a llamar como vasallos
a veces como centinelas, o bien simplemente como moradores del castillo. Ellos están en nuestra alma. De ellos estaremos de alguna manera siempre en relación con ellos, pero no de la misma forma, no de la misma manera. Y esto, como Teresa lo entiende como realidad de vida espiritual, en los movimientos que se van dando, Dios unas veces lo tiene como los principales, como los custodios, como los que hacen mucho, pero otras veces están, y es donde lo que dice al final, como moradores del castillo, porque Dios prescinde de ellos. En los principios son muy necesarios. Este ejercicio es un ejercicio voluntario y la voluntad va a ser y debe ser tan firme que no nos permita retirarnos antes de tiempo, sino que nos permita abalanzarnos sucesivamente, habituarnos sucesivamente, aunque nos pueda parecer feo, chocante, aunque podamos ver de nosotros tantas cosas que no nos agradan, que normalmente pasa cuando queremos conocernos. La voluntad va a tener aquí, y creo que esta expresión está aquí, la capacidad de ser centinela. Centinela que evita que el temor lleve la voluntad lejos de lo que se está buscando, que es que yo me pueda conocer a mí mismo, que yo me pueda plantar ante mí para lograr conocerme, para lograr descubrirme a mí mismo, para no estar ya yo lejos de mí. Entonces va a ser de centinela. Ya luego las moradas más adelantadas van a estar como moradores del castillo. Van a disfrutar, van a tener su función, pero va a ser más mínima. No es lo mismo un morador X, que se puede obviar, que a veces no hay que nombrarlo, a un centinela o a un vasallo. Estos tienen una cierta preponderancia mayor, pero en las últimas moradas no va a ser así. Entonces, fuera del mundo de las murallas que rodea el castillo, se extiende el mundo exterior. Nosotros conocemos quizás muchas cosas del mundo exterior. Cuando estudiamos una carrera, cuando logramos una profesión, cuando logramos y hacemos habitualmente en nuestro día a día ciertas actividades, hay mucho conocimiento exterior. Hay mucho conocimiento de lo que nos rodea. Hay mucho conocimiento de las personas que nos rodean, con las que nos relacionamos. Pero eso es conocimiento exterior. Eso no es interioridad. Claro, yo me puedo servir de eso para la interioridad, pero la interioridad de la que aquí nos referimos es interioridad buscada y encontrada en ti. No exterioridad. No pensamiento de las cosas externas. No juicio de lo externo. No aprehensión de lo externo. Aquí es lo interior. Entonces, en lo que hay es fuera del muro de nuestro cuerpo es las realidades exteriores. Entonces, Teresa dice, Santa Edith dice, en la instancia más interior habita Dios. Y eso lo dice tomado de Teresa. Entre estos dos se hallan las 6 moradas que circundan la más interior. Y dice Teresa, hace Santa Edith Stein la aclaración. No hay que pensarlo espacialmente, no hay que pensarlo como una realidad objetiva. Es más una forma de hablar. En la séptima, según la imagen, es donde está Dios, es lo más íntimo, es la cúspide del castillo, es el más profundo centro, como diría San Juan de la Cruz. Pero los moradores que andan por fuera o se quedan junto al muro de cerca, no saben nada del interior del castillo. El que se habitúa a la exterioridad no sabe nada del castillo, no sabe nada de lo que dentro de este castillo está sucediendo. Nosotros normalmente no sabemos nada de lo que pasa en nuestra vida interior. Nuestra vida interior la vivimos, se vive como en un automático. Y de hecho es así, no puede ser de otra forma, porque nosotros no ponemos en suspensión nuestra vida interior por vivir en el exterior, sino que se dan ambas a la par. Pero hay vida interior sin conocimiento nuestro, sin una participación nuestra, porque nosotros estamos volcados tan hacia afuera que no nos damos cuenta de lo que sucede en lo interior. Y esto es lo que debemos nosotros cambiar. No vamos a detener nuestra vida,
pero vamos a vivir nuestra vida, como se dice en la espiritualidad muchas veces, con conciencia. Entonces, cosa esta realmente extraña. Es una situación patológica. Teresa conoce mucho de lo psicológico, de lo de la persona, de los términos, lo utiliza con mucha precisión. Edith Stein utiliza con mucha precisión los términos, sabe lo que dice. Cuando usa una palabra hay que prestarle atención porque esa palabra tiene un sentido muy fuerte, muy amplio y no es ocasional o vagamente. Entonces, es una situación patológica. Y nos debe llevar a pensar que estamos en una situación grave, en una patología grave, que le decía yo a una hermana de comunidad ayer que impartía una formación, compartía un material de formación. No es a veces de ordinario una patología, pero se ve luego agravado. O no es una patología ya a un extremo tal, pero es como la antesala, es como la disposición que tenemos. Que a veces no llegamos a determinarle una patología como tal, pero es como si lo que faltara fuera una pequeña pincelada, un pequeño empujón para que lo empezara a hacer. Entonces, no conocernos es una patología. Que no conozca a uno su propia casa. Pero de hecho, hay muchas almas así. Entonces continuamos y dice, por eso la primera morada a la que se entra a través de la puerta es el conocimiento de sí mismo. No se pueden levantar los ojos a Dios sin ser conscientes de la propia bajeza. El conocimiento de Dios y el conocimiento propio se sostienen mutuamente. Mediante el propio conocimiento nos acercamos a Dios. Por eso nunca es superfluo, ni siquiera cuando se ha llegado a las moradas internas. El alma está aún enredada en las cosas de este mundo que no puede reflexionar sobre sí misma, sin pensar a la vez cosas que la tienen sujeta. Por eso, la luz se oscurece para ella. No nota la presencia de Dios, ni siquiera cuando habla con él, y rápidamente es empujada hacia afuera. Nos detenemos porque este texto lo amerita. Por eso la primera morada a la que se entra a través de la puerta es el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo nos va a entrar a nosotros, nos va a dar la capacidad de entrar dentro de nosotros. ¿Cómo entramos dentro de nosotros mismos? Conociéndonos. ¿Y cómo nos conocemos? Aquí dice Edith Stein, no se puede levantar los ojos a Dios sin ser consciente de la propia bajeza. Pero aquí hay una relación. Viendo la grandeza de Dios, conociendo la riqueza de Dios, conociendo cómo es Dios, entendemos nuestra bajeza. Y este conocimiento ya nos va poniendo en posesión de, conocimiento de nosotros mismos. Así empezaba la frase del video anterior. Conócete a ti mismo, no exageres nada. Deja que te sea dicho por Dios que tú eres solo un hombre. Entonces, Dios de alguna manera tiene parte muy importante aquí. Y la tiene porque nosotros no vamos a prescindir de Él como cristianos, como personas con un conocimiento de Dios y conocemos que Dios es veraz y que Dios es real. No lo vamos a obviar en este proceso y más de la mano de los autores que lo estamos haciendo. Entonces, levantar los ojos a Dios sin ser conscientes de la propia bajeza. Y aún cuando Dios nos deslumbra con su presencia, con su riqueza, por medio de la predicación, nosotros empezamos a tener una muestra de conocimiento. Y de alguna manera, el Espíritu Santo, el Espíritu no nos da un dato aislado, sino que nos hace conocer a nosotros mismos. Entonces, ya no es como la mera información de tú hiciste, es una revelación a la conciencia. Entonces, esto es un conocimiento más logrado, más interior. Entonces, el conocimiento de Dios y el conocimiento propio se sostienen mutuamente. Lo matiza Edith.
se sostienen mutuamente. Mediante el propio conocimiento nos acercamos a Dios. Por eso nunca es superfluo, ni siquiera cuando se ha llegado a las moradas internas. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. El alma está aún tan enredada en las cosas de este mundo que no puede reflexionar sobre sí misma sin pensar a la vez cosas que la tienen sujeta. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que estamos tan fuera de nosotros que no podemos pensar, no podemos retrotraernos, no podemos entrar en nosotros, no podemos detenernos, no podemos lograr este conocimiento de nosotros mismos con facilidad. Se nos hace a veces tan difícil también, porque estamos como urgidos hacia afuera, tan enredados en las cosas de este mundo que no podemos reflexionar sobre nosotros mismos. Entonces ese es el primer impedimento para nosotros no poder entrar en nosotros mismos. ¿Y cómo entramos? Entramos pensando, dándonos cuenta de qué hacemos, cuáles son los sentimientos que tenemos, cuáles son las emociones que de ordinario nos llegan, cuáles son las impresiones que de entrada nos suceden, los sentidos, a dónde nos llevan, dónde nos mueven, dónde va nuestro corazón. La interioridad es ese estar atento, y esa atención nos sumerge en un conocimiento de nosotros mismos. Atento a los sentimientos, a los pensamientos, a lo que quiero, a lo que deseo, a lo que digo, a lo que cualquier situación de entrada me lleva o me suscita o donde me pone lo que sucede en mi exterioridad e incluso en mi interioridad. Eso es conocimiento. Eso es ya conocimiento de nosotros mismos. Entonces, no nota la presencia de Dios, ni siquiera cuando habla con Él. Entonces, Edith dice, bueno, ni cuando habla con Él, es decir, en la oración hablamos ordinariamente con Dios, en la liturgia hablamos con Dios, en las celebraciones de la misa y en las celebraciones propias del grupo de oración hablamos de cierta forma con Dios, pero no nos damos cuenta porque rápidamente es como si algo nos empujara hacia afuera. Continúa a diferencia de la primera, la segunda morada se caracteriza porque aquí el alma ya percibe ciertas llamadas de Dios. Entonces aquí ya se va dando en la segunda morada un cambio. A la primera hay mucha reacción dificultosa, hay mucha dificultad, hay mucha ambivalencia, hay un entrar pero hay un salir, hay como una inconstancia, hay como unos movimientos así como el mar que va y viene, va y viene, va y viene, un va y ven tremendo. Y en el hombre eso a veces es desgastante, es incómodo y no nos agrada siempre. Entonces continúa diciendo, a diferencia de la primera, la segunda morada se caracteriza porque aquí el alma ya percibe ciertas llamadas de Dios. No se trata de voces interiores que se hagan sentir en el alma misma, sino de reclamos que le vienen desde fuera y que ella percibe como un mensaje de Dios. Palabras de un sermón o pasajes de un libro que parecieran dichos o escritos precisamente para ella. Enfermedades y otras cosas providenciales. El alma vive todavía en y con el mundo, pero estas llamadas penetran a su vida interior y la invitan a entrar dentro de sí. Lo que en la primera morada no se podía decir con toda certeza, porque sería muy apresurado, en la segunda sí se puede decir. Y entonces habría que leer y entender bien el contexto de las primera y segunda morada, del libro de las moradas del castillo interior, para no rápidamente no emitir un juicio de que esto es la primera y esto es la segunda, porque a veces se cae mucho en eso. Yo en un tiempo lo intenté hacer y dije, pero esto es una locura muy grande. Porque aquí no es tan sencillo como decir, te pasó esto, estás en la segunda, estás en la primera. Y Teresa lo dice, entiéndanse, que estas moradas se relacionan. No es como si una estuviera arriba de otra y la otra, no. Están como muy entretejidas. Entonces, me detengo en las que dice Edith Stein. No se tratan de voces interiores. El alma aquí no se siente llamada o movida por impulso interior, por una voz que la mueve. Esto se puede pasar ya como experiencias espirituales más profundas en las moradas siguientes.
Aquí es lo que Dios va haciendo de una manera más pedagógica y adecuada. Estas almas no están todavía para estas. No, Dios las va educando y no las lleva fuera de su ritmo. Y entonces, ¿cómo dice Edith Stein que son estas voces? Palabras de un sermón, pasajes de un libro que parecieran dichos o escritos precisamente para ella, enfermedades u otras cosas providenciales. Pero esto de ordinario puede pasar y no nos hace más interiores, no nos lleva a la vida interior. En la iglesia pasa que se predica, que se habla, que se leen pedazos de un texto y la gente nada le pasa. ¿Por qué no le pasa nada? Porque no hay interioridad. Pero cuando ya la persona está haciendo el primer recorrido de la primera morada, está empezando a tratar de fijar la atención en sí misma, los dichos de un sermón, las palabras de un sermón, los pasajes de un libro, lo que sucede es como si eso la llamara a su interior. Y entonces dice Edith Stein, el alma vive todavía en y con el mundo, pero estas llamadas penetran en su vida interior y la invitan a entrar dentro de sí. Entonces, esta es una invitación a la que el alma ya no se ve como tan resistida o no se puede resistir. Es como si aquí todo la invita y es una invitación, la invita a sumergirse. En las moradas más adelantadas, el alma a veces como de manera súbita se va a dar cuenta, ¿dónde es como si me secuestraran o si me raptaran o si me sacaran de allí y me pusieran aquí. No, aquí todo es más lento, todo es como en los principios, todo es ordenado por Dios. Y entonces no es así, es llamadas a penetrar en su vida interior y le invitan a entrar dentro de sí. Es decir, es una invitación, Dios va disponiendo de todo esto para que el alma pueda entrar. La misma alma, incluso pudiendo prescindir nosotros de la idea de Dios como agente activo, podemos decir la misma alma se va viendo urgida. ¿Por qué? Porque el alma tiene tendencias. El alma no es solamente lo que tú le impongas, sino que ella tiene sus movimientos y sus tendencias. Y esas mismas tendencias, una vez el alma se está pensando, se está mirando atentamente a sí misma, está deseosa de conocerse, y el deseo aquí hay que matizarlo, es muy importante. El deseo de conocerse va a producir una embestida de energía, de una atracción hacia sí misma, a través del cual todo la va a llamar a la interioridad. Lo que suceda, bueno o malo, la va a llamar a la interioridad. Muchas almas solo tienen pequeñas muestras de interioridad cuando suceden cosas calamitosas, cosas graves, cuando se ven violentadas, agobiadas, se sienten en la necesidad de su interioridad. ¡Qué bien! Pero si nosotros nos disponemos, vamos a crear este estado de siempre relación interior. Y no va a ser necesario que tengan que suceder muchísimas cosas, a veces adversas, para movernos a la interioridad. Entonces, continúo para no alargar mucho este video. Dice, como espíritu y como imagen, como espíritu y como imagen del espíritu, como espíritu como parte superior del alma, y como imagen del Espíritu Divino, del Espíritu Santo, ya porque se le pone el apelativo divino, hay espíritu humano. El alma tiene esta capacidad espiritual, el alma es espiritual. Hay alma y se habla de alma espiritual, como la parte superior de nuestra alma. Pero hay un espíritu divino. El Espíritu Santo, Dios es espíritu divino, esa es otra categoría. Pero aquí lo que se está refiriendo de alguna manera es a la imagen del Génesis, de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces tenemos una similitud con este espíritu divino porque él nos la ha participado. El alma no solo tiene conocimiento del mundo exterior, sino también de sí mismo.
es consciente de toda su vida espiritual y es capaz de reflexionar sobre sí misma, incluso sin entrar por la puerta de la oración. Una posibilidad de entrada en su interior se la ofrece el trato con otros hombres. Otro impulso a reentrar en sí mismo se da por pura experiencia en el crecimiento de la persona durante el periodo de la maduración que va desde la infancia hacia la juventud. Y hay que aclarar que en ese periodo a veces la persona no tiene los medios, no es guiada, y lo que se da es una distorsión de su yo, porque la persona empieza a vivir desde la percepción que tienen incluso otros y la sociedad de él, y entonces se distorsiona mucho el yo y tiene repercusiones, claro, ya él va adelante para todas sus siguientes etapas. Por eso es tan importante formar siempre a la juventud, no solamente dándole información, no solamente en matemáticas y demás, sino también en asuntos de su vida interior, de su conocimiento propio. Entonces, volvemos atrás. Como espíritu y como imagen del espíritu divino, el alma no solo tiene conocimiento del mundo exterior, sino también de sí misma. El alma tiene conocimiento de sí misma. Y aquí es como si nosotros necesitáramos acceder al depósito de conocimiento que tiene nuestra alma. Es así como relacionándonos. Esto no se da a veces como por default, no se da porque sí, sino que amerita de nosotros la atención. Incluso para conocer las cosas exteriores, que la vemos y demás, pero no necesariamente la conocemos, debemos poner la atención. Debemos disponernos, debemos habituarnos. Entonces, para nosotros, el alma que tiene capacidad de conocerse, para nosotros recorrer ese camino de conocimiento con el alma, para que nuestra alma no esté deforme o embrutecida, debemos guiarla por los hábitos, por la realización adecuada de ciertas cosas. Entonces, el alma no solo tiene conocimiento del mundo exterior, sino también de sí misma. Y ahí habría que hablar de las facultades, del entendimiento, de la memoria y de la voluntad, de esas tres, por la cual el alma conoce lo exterior. Pero no solamente lo exterior, estas mismas facultades o potencias del alma le permiten conocerse a través de la memoria, recordando los sucesos, las cosas que le van pasando, a través del entendimiento, recordando y viendo cómo las emociones se van dando de súbito en sí, cómo van pasando las cosas en su vida, en su interioridad, por la voluntad, viendo cómo las consideraciones o lo que está en la memoria afecta la disposición voluntaria para hacer o no hacer algo, para decir sí a esto o no a esto, de cómo el dictamen de la razón, del entendimiento, hace que la voluntad secunda, apoye una moción que el entendimiento le sugiere, y así sucesivamente. Entonces, eso mismo va a ser también para la interioridad. Es decir, dejar de solamente conocer los datos externos y conocer también las cosas que en nuestro interior van sucediendo. Es consciente de toda su vida espiritual y es capaz de reflexionar sobre sí mismo, incluso sin entrar por la puerta de la oración. Entonces, Edith Stein, Santa Teresa dice que ella no conoce otra forma de que el alma pueda entrar dentro de sí, que no sea la oración. Le dice a las monjas, y lo dice bien. Ella no conoce otra forma porque el conocimiento que Teresa está logrando es un conocimiento espiritual orante, del cristiano que entra en su interior. Teresa no está haciendo filosofía de la persona, no está haciendo antropología, lo logra, pero no lo hace. Ella está desde su postura religiosa con una imagen describiendo lo que en la interioridad va a suceder y cómo las monjas van a entrar. Edith Stein, en este diálogo con Teresa y a su vez con nosotros, va también a vertir un contenido filosófico, actual, para el hombre moderno, tiene que decir, y no negándolo primero, pero sí haciendo ver que el alma, incluso sin entrar por la puerta de la oración, porque Teresa había precisado que era por la oración
que ella no conocía otra forma y no la tenía que conocer. Ella no, pero Teresa sabe, Edith Stein sabe que sin la oración inclusive se puede. Pero, y no corrijo a Edith Stein, pero ¿qué tanto una reflexión, una atención constante de nosotros mismos no termina convirtiéndose a veces en una oración? En una oración en cuanto a que movimiento y elevación del corazón hacia Dios cristianamente, movimiento y elevación interior de la persona, ya sea hacia los universales en cierta forma, pero acogido esto por Dios, como de alguna manera en las confesiones San Agustín va hablando de que mira, oh Dios, tú de manera providente, sin que yo lo buscara, tú ibas disponiendo y haciendo, y entonces mi alma te deseaba a ti, pero se perdía entre las cosas más inmediatas que ella pensaban que eras tú, o buscándote en las cosas de este mundo, no te buscaba a ti como espíritu, y en verdad debería buscarte. Trato de parafrasear a Agustín en muchas partes, huyendo ahí de sus obras. Entonces, eso se da sin necesidad a veces de la oración propiamente. Una posibilidad de entrada en su interior se la ofrece el trato con otros hombres. Entonces, el trato con otros hombres nos permite lograr la interioridad. El trato con otros hombres. Así como el trato con algunos hombres nos desvincula de la interioridad, nos atrae hacia afuera, pero eso en cierta forma, porque si yo soy una persona interior, aunque todas mis amistades solamente me forzaran, y no ellos queriéndolo, sino por su forma de proceder y de actuar hacia afuera, yo vuelvo a mi interioridad. Entonces en el trato con otros hombres también se da una puerta de acceso a este conocimiento, a esta entrada en lo interior. No diría yo necesariamente a la morada primera o a la segunda, porque esto es más en un clima de oración religioso, pero también en cierta forma tiene mucho que ver, porque este yo al que entramos, este castillo interior nuestro, se entra de muchas maneras, y eso no lo podemos dudar. Otro impulso a reentrar en sí mismo se da por una experiencia en el crecimiento de la persona durante el periodo de la maduración que va desde la infancia hacia la juventud. Entonces terminamos con este párrafo y dice: ¿qué es el hombre? Que el hombre es persona. Esto es lo que nos distingue de todos los seres de la naturaleza. Ya esto es otra parte. Para ser así bien puntual, lo anterior era Edith Stein, El castillo interior, análisis de la obra de Teresa o de Santa Teresa. Entonces lo de ahora es de otro libro de Edith Stein, y veremos cómo habla la autora en este otro libro. Que el hombre es persona. Esto es lo que nos distingue de todos los seres de la naturaleza. Comencemos tratando de comprender la espiritualidad. Espiritualidad personal quiere decir despertar y apertura. No solo soy y no solo vivo, sino que sé de mi ser y de mi vida. Y todo esto es una y la misma cosa. La forma originaria del saber que pertenece al ser y a la vida se convierte en objeto del saber, sino que creo que aquí cometí un error. La forma originaria del saber que pertenece al ser y a la vida se convierte en objeto del saber. No se convierte en objeto del saber, sino que es una luz por la que está atravesada la vida espiritual como tal. La vida espiritual es igualmente saber originario acerca de cosas distintas de sí mismo. Quiere decir estar, cabe otras cosas. Mirar a un mundo situado frente a la persona. El saber de sí mismo es apertura hacia adentro. El saber de otras cosas es apertura hacia afuera. Edith Stein, La estructura de la persona humana. Esa es otra obra de Edith. Entonces vamos a rápidamente tratar de extraer algunas ideas de aquí. ¿Qué es que el hombre es persona? Esto es lo que se distingue de todos los seres de la naturaleza. Y ya eso
A analizarlo a profundidad ameritaría otros videos. Comencemos tratando de comprender la espiritualidad. Espiritualidad personal quiere decir despertar y apertura. Entonces, lo que con el conocimiento, para nosotros entrar en nosotros, para nosotros conocernos, para nosotros ponernos en contacto con esta vida interior, necesitamos despertar y tener apertura. Despertar de la cotidianidad o de la tiranía de los sentidos o de la vida volcada hacia la exterioridad, despertar de esa situación y hacernos conscientes de que, bueno, espérate, yo tengo una interioridad y entonces despierto a esta nueva realidad. Porque lo que normalmente sucede es que nos vemos jalados o atraídos de una manera tan marcada, tan intensa, que descuidamos la interioridad. Se vive en automático. Y apertura hacia mí, apertura hacia mí. San Francisco de Asís se cuenta en el libro de las florecillas que se levantaba de madrugada y oraba. ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Y así se pasaba noches enteras en oración. Y de Agustín de Hipona se dice que se levantaba también para orar y decía: revélame quién eres tú, oh Dios, y yo conociéndote a ti, quién soy yo. San Agustín era como más poeta. San Francisco es más, no simplista, pero más modesto en cierta forma en el uso de las palabras. Pero San Agustín se dice que entonces le decía: ¿quién eres tú, oh Dios, para mí? ¿Y quién soy yo, oh Dios, para ti? Y así se va parafraseando, porque Agustín tenía mucho esos coloquios y le gustaba mucho ese hablar así con Dios. Y de eso tenemos experiencia por las confesiones, por los soliloquios, por la elevación de la mente hacia, bueno, la elevación de la mente hacia Dios no es una obra propia de él, pero sí es como en los soliloquios parte de uno de ellos, cómo elevar la mente hacia Dios. Y entonces se va hablando y se usan como esas frases que quieren encender la voluntad y quieren llevar al hombre a unas preguntas piadosas que terminan luego como respuestas de vida. Entonces, dice Edith Stein, no solo soy. ¿De qué nos vamos a dar cuenta? La espiritualidad personal quiere decir despertar y apertura. Y entonces como si se matizara con esto. No solo soy y no solo vivo, sino que sé de mi ser y de mi vida. No solo soy, no solo vivo, sino que sé de mi ser y de mi vida. Yo sé de mí, yo reconozco esto de mí. Y todo esto es una y la misma cosa. La forma originaria del saber que pertenece al ser y a la vida se convierte en el objeto del saber, sino que es una luz para la que está atravesada la vida espiritual como tal. De este no solo soy y no solo vivo, sino que sé de mi ser y de mi vida, es una luz por la que está atravesada la vida espiritual como tal. Y el conocimiento interior nos va a abrir a la vida espiritual como tal. Nos vamos a dar cuenta de que no solo soy y no solo vivo, sino que sé de mí, de mi ser y de mi vida. Entonces, eso lo vamos a lograr por la espiritualidad, que a su vez Edith Stein remarca, la espiritualidad personal quiere decir despertar y apertura. Y eso es a donde nos va a ir llevando el despertar y la apertura. Al no solo soy, no solo vivo, sino que sé de mi ser y de mi vida. Y luego nos va a llevar de ahí a la saber. La vida espiritual es igualmente saber originario acerca de cosas distintas de sí mismo. Es decir, la vida espiritual no se limita solamente al conocimiento de nosotros, sino que también nos va a llevar al conocimiento de las otras realidades, pero desde mí. Quiere decir estar, cabe otras cosas, en relación con otras cosas, frente a otras cosas, mirar a un mundo situado frente a la persona. El saber de sí mismo es apertura hacia adentro, el saber de otras cosas es apertura hacia afuera. El saber de sí mismo es apertura hacia adentro, apertura hacia adentro. El saber de otras cosas es apertura hacia afuera.
Entonces, ya de alguna manera hemos logrado ver cómo entrar en esta interioridad. Y Edith Stein dice que esta interioridad entonces se convierte en lo que conocemos como espiritualidad, que lo veíamos de Teresa de Jesús, en la idea del castillo interior, en el cual la oración es la entrada, pero que luego vemos que el alma tiene esta capacidad espiritual de relacionarse con ella misma, de poder decir que no solo soy, que no solo vivo, sino que sé de mi ser y de mi vida, con una capacidad muy, muy de ella. Y eso es constitutivo del ser persona. Y eso debemos nosotros lograrlo. Y de eso se trata cuando hablamos de conocernos personalmente, de conocer nuestros actos y nuestras obras. Esto se pudiera luego hacer otro video sobre el obrar para ir descubriéndonos en ello, puesto que los antiguos pensaban el obrar humano no como desgajado de un sujeto humano que era el que obraba. Entonces las obras tenían y revelaban mucho de aquel que actuaba, de aquel que en ella se manifestaba. Y una idea correcta del hombre era una expresión ideal del hombre. Es decir, el hombre se revelaba por su forma correcta de ser, o se conocía el hombre en su forma correcta de ser, y el hombre debía ajustarse a esa nueva manera de vivir, que era lo mismo que le decía Océano a Prometeo, a este superhombre de Esquilo encadenado. Mira, ajusta tu forma de vivir a nuevas maneras. Entonces, lo mismo nosotros, ajustemos nuestra forma de vivir de una exterioridad que nos excesivamente volcado hacia afuera a una interioridad, a un respirar y darnos cuenta de no solo soy, no solo existo, sino que sé de mi vida, sé de mi ser, me reconozco a mí, puedo decir yo. Y entonces, de eso se trata, eso queremos lograr. Entonces se ha extendido un poco este video, hasta aquí lo dejamos, espero que les guste, espero ver algún día comentarios de los que asiduamente ven estos videos y suscríbanse al canal, compartan los videos que aquí yo comparto con ustedes, compártanlos ustedes con sus amigos y conocidos si creen que les puede interesar. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre.